Buenas tardes, estudiantes. Vamos a darle uso hoy a la fórmula para aplicarla en una tarea que puede ser de nuestra vida diaria, como la elaboración de una nómina. Vemos en este caso que ya yo tengo preparado una pequeña nómina con un nombre, el sueldo básico, el valor de la hora extra, el número de horas extras laboradas, el total de horas extras, los descuentos que se le hagan a la persona, descuentos por préstamos o cosas por el estilo, el valor del aporte a salud, el valor del aporte a pensión y el total a pagar. Aquí en algunas partes iremos a establecer unas fórmulas y vemos entonces cómo se aplica. He puesto entonces, para empezar a llenar la tabla, los nombres de algunos trabajadores y he coloreado las celdas donde se deben programar las fórmulas. En este caso estoy utilizando como ejemplo nada más la primera línea, pero todas estas celdas deben llevar la fórmula, todas estas para cada trabajador. Entonces les voy a explicar con la primera línea y luego vemos con las demás. Igual, estas celdas también deben ser generadas con fórmulas, pero eso lo vemos más adelante. Tomemos, por ejemplo, entonces a la primera persona, Juan, y digamos que esa primera persona tiene un sueldo básico de 1.200.000 pesos. Que a él se le paga el valor de la hora extra, digamos que a 15.000 pesos, y que él laboró en un mes dado, laboró 10 horas extras. Se le hace un descuento por algún motivo, un préstamo, una plata que le adelantó la empresa, cualquier cosa, de 300.000 pesos. Y entonces veamos cuáles son las fórmulas que hay que programar. Entonces, en este caso, el total de horas extras correspondería al valor de las horas extras por el número de horas extras trabajadas. Entonces aquí tenemos que programar una fórmula. Recuerden, siempre las fórmulas empiezan por el signo igual. Y entonces sería a este valor por, recuerden que en el caso de Excel el asterisco es el símbolo que nos representa la multiplicación, el número de horas extras. Entonces en este caso nos debe dar un valor de 150.000 pesos que corresponden a 15.000 pesos el valor de la hora extra por 10 horas trabajadas. La salud es un descuento que se hace por nómina al trabajador y que corresponde al 4% del ingreso de la persona. ¿Cómo se calcula esto? Recuerden siempre por el signo igual, el valor del sueldo básico por el 4%. Sacarle el 4% a un valor es lo mismo que multiplicarlo por 0.04. Es decir, este valor de 48.000 pesos corresponde al 4% de 120.000, que es el sueldo básico de la persona. Quiero aclararles en este caso que esto es solo un ejemplo. Esto no es una nómina que se hace con todos los formalismos legales, o sea, que hay algunas cosas que yo asumo o que invento. De lo que se trata pues es de que veamos la aplicación de las fórmulas. Entonces esto no es la manera legal de hacer una fórmula. Bien, continuemos. Para la pensión también es el 4% que se le descuenta al trabajador de su sueldo básico. Entonces aquí calcularíamos el 4% igual al sueldo básico por el 4%, es decir, por 0,04. Y el total a pagar entonces correspondería al ingreso de la persona, en este caso tengo marcado arriba lo que son ingresos y los que son egresos, al ingreso de la persona, que vendría siendo el sueldo básico, más lo que gana en horas extra, menos lo que se le descuenta, que serían estos tres valores de descuento, salud y pensión. Entonces aquí tendríamos que programar una fórmula donde sumamos los ingresos, que son estas dos casillas, y restamos los egresos, que son estas tres casillas. Hagámosla igual a esto, más esto, que vendría siendo todo lo que gana la persona en el mes, menos lo que se le descuenta, menos el valor de salud que aporta, menos el valor de la pensión. Y listo, entonces ya para la primera persona tenemos calculado estos valores. Si nosotros borramos, todos esos valores se deben ir a cero. Recuerden que las fórmulas se actualizan a medida nosotros vamos modificando las celdas que aparecen dentro de ellas. Entonces volvámosla a llenar con otros o con los mismos valores. Digamos entonces que Juan tiene un sueldo de 2 millones
que a esta persona se le paga la hora extra 10.000, que trabajó 5 horas extras. Fíjense, automáticamente se nos calcula entonces el valor de las horas extras que hay que pagarle en el mes y se nos van calculando también los descuentos de salud, pensión y total a pagar. Digamos que esta persona no tiene ningún descuento, la empresa no le está descontando nada, entonces ahí el descuento sería cero. Y listo. Lo mismo que hicimos para la primera línea debemos hacerla para las líneas que siguen. Lo único que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que en el caso de esta fórmula, las que intervienen son estas, que serían F8 y G8. Pero si nosotros nos vamos a ubicar en esta celda para hacer la misma fórmula, aquí en este caso entonces sería F9 por G9. Y si nos vamos a esta celda para hacer la de esta persona, sería F10 por G10 y así sucesivamente. Pero quiero enseñarles un truco, entonces primero lo voy a hacer manualmente para que ustedes vean y luego les enseño un truco que nos va a facilitar mucho cuando tengamos este tipo de situaciones. Entonces les decía que en este caso, el renglón que corresponde a Pedro, para calcular el valor de la hora extra de esta persona, tendríamos que programar la fórmula multiplicando el valor de la hora extra de esa persona por el número de horas extra trabajadas. Y en el caso de la siguiente línea tendríamos que utilizar la fórmula muy parecida a la anterior, pero modificando las direcciones de las celdas. En este caso sería esta por esta. Entonces fíjense en las fórmulas, vámonos ahora acá arriba, miren la fórmula. Voy a bajar una a una y miren cómo va a variar la fórmula. Entonces no quiten los ojos de esta parte del cuadro de fórmula o barra de fórmula. Entonces fíjense, ese es el cálculo para esta primera celda, el cálculo para la segunda celda, el cálculo para la tercera celda. Si se dan cuenta, solo cambia el número del renglón o de la fila. Y de ahí para abajo sería F11 por G11, F12 por G12, hasta donde lleguemos acá al final. Voy a borrar las fórmulas esas y quiero explicarles entonces cuando nosotros tenemos este tipo de situación, que la fórmula es la misma y lo que cambia de renglón a renglón es la dirección de la celda. En vez de escribirlas manualmente una a una, hay una forma de que Excel nos permita hacer eso. Simplemente escribimos la fórmula en la primera celda o en el primer renglón, como lo hice yo en este caso. Selecciono esa celda y por este cuadro negro que está en esta esquina inferior derecha, fíjense que cuando me ubico sobre él, me cambia la forma del puntero a una cruz negra. En ese momento hago un clic sostenido y arrastro hacia abajo hasta donde yo lo necesite, en este caso hasta ahí. Y fíjense acá en la parte de arriba que automáticamente Excel me escribe la fórmula y cada fórmula me la adapta a la línea que le corresponde. En este caso dice F12 por G12 por esto, porque en esa línea las dos celdas que intervienen en la fórmula son estas dos. Eso significa que en la siguiente tendría que decir F13 por G13. Y mírenlo, efectivamente ahí está. Entonces lo mismo voy a hacer con estas otras celdas que ya tienen la fórmula. Simplemente en este caso, que incluso son tres, podría seleccionar las tres celdas y arrastrarlas para que cada una se copie en su respectiva columna y no tener que hacerlo uno por uno. Entonces fíjense, en este caso estoy desplazándome hacia la derecha y fíjense que me adapta la fórmula a cada celda. Mírenlo acá. Esto nos facilita mucho el trabajo, como pueden darse cuenta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es a calcular los valores que nos faltan acá. Pero antes de calcular los valores, como pueden darse cuenta, quiero arreglar un poquito esto. Le voy a meter a estas celdas, le voy a meter líneas y cosas por el estilo para que se vean un poco mejor. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es a intercalar las líneas estas donde aparecen los nombres de los empleados. Recuerden, voy a hacer una selección no contigua. Ya lo habíamos visto en un video anterior cómo se hacen selecciones no contiguas. Y esto para entonces darle un color diferente a cada una de las celdas. Ahí cometí un error que seleccioné 3, eso lo corrijo ahora, no me preocupa. Entonces estoy tratando de seleccionar una línea sí, una línea no, para darle un color. Vamos a escoger aquí un color cualquiera. Puede ser este color suave. Y luego selecciono las líneas restantes y a esas les voy a dar otro color.
Les decía que no me preocupaba el haber escogido esta línea porque simplemente la puedo volver a escoger y darle un nuevo color. Ella va a perder el color que tiene y va a tomar el nuevo color que yo le dé. Y vamos a darle a estas otras líneas otro color diferente u otro color, el mismo color pero más fuerte. Vamos a darle a esta línea también un color y a esta línea otro color. Listo, esto simplemente es cuestión de estética para hacer un poco más agradable esto, no interfiere en nada con nuestra fórmula. Entonces probemos lo que acabamos de hacer en las demás líneas. Vamos a llenar de datos acá y a ver cómo se comportan las fórmulas. Entonces vamos a hacerla con 2 o 3 líneas más. Digamos que Pedro, que es la siguiente línea, tiene un sueldo de 1.500.000 pesos, que el valor de la extra a Pedro se le paga a 12.000, que él laboró 10 horas extra. Fíjense que automáticamente se me va a calcular entonces el valor del total de horas extras que hay que pagarle a Pedro. Ahí está. Que a Pedro hizo un préstamo en la empresa, pidió un dinero y se le están descontando 200.000 pesos por la nómina. Y listo. Los demás valores, como los programamos con fórmula, ellos pues naturalmente que aparecen ahí de una vez. Y vamos con Manuel. Manuel tiene un sueldo básico de 1.700.000. Se le paga la hora extra a 9.000 pesos. Hizo 15 horas extra. Se calcula este valor. Se le descuentan 100.000 pesos por nómina. Y listo. Si ustedes llenan las demás líneas, que es lo que pueden hacer, se darán cuenta que estos valores donde están las columnas en cero automáticamente se van a poner. Hagamos otra cosa acá también. Entonces démosle, como esto se trata de dinero, seleccionemos esas celdas donde se está escribiendo el dinero y démosle formato de dinero. Ya saben cómo se hace. Clic contrario, formato de celdas. En número escogemos la opción moneda. Podemos dejar eso así y decimos aceptar. ¿Por qué no escogimos esta? Porque estos son números pero no son monedas. Estos representan cantidades de horas, no dinero. Por eso esta columna no la escogimos para darle ese formato. Estas de acá también son dinero. Estas celdas acá, entonces las seleccionamos y el mismo procedimiento. Formato de celdas, moneda y aceptar. Dejamos la información que está, el símbolo, la cantidad de decimales, etcétera, y aceptar. Aquí no nos aparece nada todavía porque simplemente no hay valores, pero apenas hayan valores, ellos automáticamente van a tomar el formato de moneda. Entonces, ¿en qué consiste esto? El total, esto ya serían datos para el patrono, el total sería el total que hay que pagarle, la suma de lo que hay que pagarle a cada trabajador, es decir, esto sería una suma de todos estos valores que están por acá arriba. Recuerden que nosotros vimos 4 formas de hacer la suma, ustedes pueden escoger cualquiera de las 4, yo voy a escoger la más fácil, que es autosuma. Simplemente ubico en la celda donde quiero que aparezca el resultado y hago clic en autosuma. Y de una vez Excel me pone todo, yo simplemente le doy enter. Entonces, hasta el momento este es el total de lo que hay que pagarle a estos 3 trabajadores, que son los que hemos llenado datos. Si nosotros continuamos llenando datos acá, naturalmente que esta cantidad va a cambiar. Estos son unos aportes que se llaman parafiscales, a los que están obligados los patronos a aportar cuando elaboran una nómina. Ahí están los respectivos valores para cada uno de estos entes. Entonces aquí sería el 4% de este valor. Ya sabemos cómo se calcula un porcentaje igual al total por el 4%. Es decir, que para esta nómina de estas 3 personas, el patrono debe sacar 191.000 pesos aproximadamente para consignárselo a las cajas de compensación que tengan en la empresa. Para el ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar, las personas también deben hacer unos aportes de acuerdo a la nómina, en este caso es el 3% del total. Entonces aquí también vamos a programar una fórmula para calcular el 3% de este valor, que sería ese valor por
el 3%. En este caso pues sería 0,03, que es el 3%. Y para el SENA, que se deben hacer unos aportes, sería el 2% de este valor. Entonces sería igual, recuerden, estamos escribiendo la fórmula acá, al total de la nómina por el 2%. Entonces esta persona debe sacar mensualmente para el pago, en el caso de estos 3 empleados, este valor, más estos aportes que debe hacer. Es decir, ¿cuánto debe entonces en total esta persona sacar de sus cuentas para pagar? La nómina más los aportes para fiscales, pues la suma de todo esto. Aquí entonces sería una suma de estos 4 valores. Voy a programar la fórmula. Ya saben que cuando lo haga con autosuma, que es la que estoy utilizando por ser la más fácil, estos valores Excel me los va a sumar todo, porque recuerden que con la autosuma Excel suma todo lo que esté por arriba de la celda donde programo, que es esta. Entonces al incluir la autosuma, él me va a incluir todo esto. Pero recuerden que la suma nada más va a ser de esto, entonces lo que voy a hacer ahí es corregir la fórmula. Entonces ya tengo la celda seleccionada, le digo autosuma, y bueno, en este caso me tomó nada más los 3 valores. Pues simplemente yo corrijo y le digo que debe sumarme son todos estos y listo. Así está entonces calculada la nómina, los valores de los sueldos, los valores de las horas extras, la cantidad de horas extras, el total del pago de las horas extras, los descuentos por salud, pensión o cualquier otro tipo de descuento, y luego el cálculo de aportes para fiscales. Esto, que es la aplicación de las fórmulas, lo van a hacer ustedes como actividad, pero la actividad de ustedes corresponde a una factura. En este caso ya yo tengo la factura elaborada. La tarea de ustedes consiste en reproducir la factura como esta que está acá. Pueden poner el mismo nombre, pueden poner otros nombres, pueden utilizar estos colores o pueden utilizar otros colores, pero tiene que ser una factura que se utilice, un ejercicio que se vea como este que está acá. Esto que está aquí es una sola celda, esto no se los había explicado, esto se llama celdas combinadas. Fíjense que cuando yo hago clic sobre esa celda se me iluminan todas estas columnas y todas estas filas, es decir, que esta es una celda que me abarca 5 columnas y 3 filas. ¿Cómo se hace esto? Pues es sencillo, simplemente ustedes seleccionan el rango de celdas que deseen convertir en una sola, digamos que este, y se van acá a la opción combinar y centrar. En este caso no funciona porque yo esta hoja la tengo bloqueada, porque como es la del ejercicio, no quiero que las fórmulas se vean acá. El asunto es que ustedes deben calcular la fórmula. Se los explico acá. Entonces, digamos que yo quiero combinar varias celdas en una sola. Primer paso, selecciono todas las celdas que quiero que queden convertidas en una sola y luego clic en combinar y centrar. Y automáticamente esa celda se me convierte en una sola. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aplicar para hacer esto. Naturalmente que ustedes deben escoger el número apropiado de celdas. En este caso sería a lo largo de 5 columnas y a lo largo de 3 filas, como se ve acá. Bien, las fórmulas deben ustedes programarlas. ¿Sí? En este caso es muy más sencillo que en el ejemplo de la nómina, porque por ejemplo en el caso del valor total sería el costo de el producto por la cantidad de productos. ¿Sí? Digamos que vamos a llenar con, por ejemplo, digamos que el código es el código 1, es algo que me estoy inventando, eso lo ponen ustedes. Digamos que el producto es tela, que el valor de la tela es a 15,000 pesos el metro, y que se compró una cantidad de 10 metros. Entonces en este caso el valor total a pagar sería el valor del metro por la cantidad de metros. 10 metros por 15,000 daría 150,000, y ahí está. Recuerden que las demás fórmulas hasta aquí son la misma cosa, el producto de esta columna por esta columna. Entonces recuerden que nada más deben hacer esta celda, la fórmula en esta celda y luego arrastrar hacia abajo, como les expliqué en el ejercicio anterior, para que aquí se copien y peguen cada una de las fórmulas adecuadas a la fila respectiva. El subtotal entonces sería la suma de todos estos valores. Lo hacen con una autosuma, verificando que al hacer la autosuma Excel les cubra nada más este rango de celdas. Si les cubre otro, ya ustedes saben que lo tienen que redibujar.
El descuento es un valor que ustedes meten manualmente, es decir, ustedes ponen el valor del descuento de lo que quieran. El IVA, que va a ser el 16% de este valor, lo calculan muy parecido a como se los expliqué allá. En este caso, el 16% se calcularía multiplicando esto por 0.16, no 0.016, 0.16, aquí en esta celda. Esto por 0.16. Y entonces el total de la factura sería el subtotal, que es la suma de todo esto, menos el descuento más el IVA, y esa sería la fórmula que va acá. Entonces ya ustedes empiecen a trabajar, hagan la factura, metan todos los valores y si tienen alguna pregunta se acercan y me consultan. Esta es la actividad de ustedes para hoy. Que tengan buena tarde.